Antes de comenzar este día, detente un momento. Antes de revisar mensajes, compromisos o preocupaciones, regálale a tu corazón un instante de silencio. No llegaste aquí por casualidad. Este momento es una invitación a pausar, respirar y recordar que tu vida no está sostenida solo por tu esfuerzo. Hoy iniciamos el día reconociendo que Dios camina contigo y que nada de lo que te preocupa le es indiferente, ni siquiera aquello que pesa en tu mente desde temprano. Muchas personas despiertan ya cansadas, con la mente llena de cuentas, responsabilidades, inseguridades y temores sobre el futuro. El dinero, el trabajo y el sustento se convierten en una carga silenciosa que roba la paz. Pero esta oración existe para recordarte algo esencial. Dios no es distante. Él conoce tus necesidades, ve tu esfuerzo y comprende tus angustias. Entregarle tus preocupaciones financieras no es rendirse, es confiar en aquel que cuida incluso de lo que no puedes controlar. En esta oración de la mañana vamos a colocar nuestras finanzas, nuestro trabajo y nuestro sustento en las manos de Dios. No con palabras vacías, sino con un corazón sincero. Vamos a pedir sabiduría para decidir, serenidad para esperar y confianza para avanzar. Que este inicio de día sea un punto de descanso para tu alma y un recordatorio de que, cuando confías en Dios, no caminas solo y no cargas todo sobre tus hombros. Si esta oración ya está hablando a tu corazón, escribe en los comentarios amén y entrégale a Dios este nuevo día desde ahora. Al comenzar este día, es importante reconocer que muchas preocupaciones financieras no nacen de la falta de fe, sino del peso de la responsabilidad. Sostener un hogar, cumplir compromisos, trabajar con honestidad y pensar en el futuro exige un esfuerzo constante. Dios conoce cada una de esas luchas. Él ve tu trabajo, tus desvelos y las decisiones difíciles que debes tomar. Nada de lo que te preocupa pasa desapercibido ante sus ojos atentos y misericordiosos. Cuando las cuentas no cierran y el mañana parece incierto, el miedo intenta ocupar el lugar de la esperanza. Pero la fe nos recuerda que Dios es providente y fiel. Él actúa en el momento justo y de formas que muchas veces no comprendemos de inmediato. Confiar tus finanzas a Dios no es negar la realidad, sino enfrentarla con un corazón sostenido por Él, sabiendo que no caminas solo y que su ayuda no llega tarde. En esta oración, permite que Dios ordene lo que hoy te parece confuso. Pídele claridad para decidir, paciencia para atravesar los procesos y serenidad para no dejarte dominar por la ansiedad. Que la confianza en Dios traiga descanso a tu interior y fuerza para seguir adelante. Recuerda que la providencia divina no falla y que cada paso dado con fe construye un camino más firme para tu día. Si confías en que Dios cuida de tu sustento, escribe en los comentarios confío en Dios y continúa esta oración con fe. Dios no es indiferente a tu esfuerzo diario. Él conoce cada jornada de trabajo, cada intento por hacer lo correcto y cada sacrificio silencioso que realizas para salir adelante. Aunque a veces parezca que nadie valora lo que haces, Dios lo ve todo. Nada de lo que entregas con honestidad y responsabilidad se pierde ante Él. Incluso cuando los resultados no llegan de inmediato, tu constancia y tu fidelidad tienen un valor profundo a los ojos de Dios. Muchas personas cargan con la sensación de estar luchando solas, dando lo mejor de sí sin ver frutos. Esa sensación desgasta el alma y debilita la esperanza. Pero la fe nos recuerda que Dios actúa incluso cuando no lo percibimos. Él abre caminos donde parece no haber salida y sostiene cuando las fuerzas comienzan a faltar. Confiar en Dios es creer que tu esfuerzo no es inútil y que cada paso dado con rectitud está siendo acompañado por su providencia. En esta oración, entrégale a Dios el cansancio acumulado,
las frustraciones y las dudas que pesan en tu corazón. Pídele que renueve tus fuerzas, que te conceda ánimo para continuar y confianza para no rendirte. Que hoy puedas trabajar y avanzar con la certeza de que Dios camina contigo, bendice tus manos y guía cada decisión. Cuando pones tu esfuerzo en manos de Dios, incluso lo pequeño puede dar frutos abundantes. Si esta oración fortalece tu esperanza, escribe en los comentarios: Dios me sostiene, y sigue orando con confianza. Muchas de las angustias financieras nacen del deseo de tener todo bajo control. Queremos prever, asegurar y resolver cada detalle, pero cuando no lo logramos, el corazón se llena de inquietud. Dios conoce esa lucha interior. Él sabe cuánto pesa intentar sostenerlo todo solo. Por eso, esta oración también es una invitación a soltar, a descansar y a confiar en que Dios puede hacer lo que tú no alcanzas a resolver por tus propias fuerzas. Entregar el control no es un signo de debilidad, sino de sabiduría espiritual. Es reconocer que hay situaciones que superan nuestra capacidad y que necesitan ser colocadas en manos más grandes que las nuestras. Cuando confías en Dios, permites que Él actúe con libertad en tu vida. Él abre puertas, ordena caminos y trae soluciones que no habrías imaginado. Descansar en Dios es dejar de luchar en soledad y comenzar a caminar acompañado. En este momento de oración, dile a Dios aquello que más te preocupa. Nómbralo en silencio si es necesario. Entrégale las decisiones pendientes, las cargas que pesan sobre tu mente y el miedo al futuro. Pídele que te conceda un corazón tranquilo y una fe firme para avanzar sin angustia, que hoy puedas vivir con más paz, sabiendo que Dios cuida de ti incluso cuando no ves cómo. Si hoy decides confiar más y soltar el control, escribe en los comentarios: me entrego a Dios, y continúa esta oración con serenidad. Además de provisión, necesitamos sabiduría. Muchas dificultades financieras no provienen solo de la falta de recursos, sino de decisiones tomadas con prisa, miedo o cansancio. Dios desea iluminar tu mente para que puedas elegir con calma y claridad. Él no solo provee, también enseña a administrar, a priorizar y a caminar con equilibrio. Pedir sabiduría es reconocer que queremos hacer las cosas bien, con responsabilidad y rectitud. Cuando colocas tus decisiones en manos de Dios, Él ordena tus pensamientos y te ayuda a ver con mayor claridad. Donde había confusión, Él trae discernimiento. Donde había impulso, Él trae prudencia. Con la sabiduría que viene de Dios, aprendes a decir sí cuando es necesario y no cuando conviene esperar. Esa guía silenciosa protege tu corazón y evita errores que nacen de la ansiedad. En esta oración, pide a Dios luz para tus decisiones diarias, en el trabajo, en los gastos, en los compromisos y en los proyectos. Pídele que te conceda inteligencia para administrar lo que tienes y paciencia para construir con constancia. Que hoy tus pasos sean firmes y tus elecciones estén guiadas por la paz. Cuando Dios guía tus decisiones, el camino se vuelve más seguro. Si deseas que Dios ilumine tus decisiones hoy, escribe en los comentarios: Dios me da sabiduría, y continúa esta oración con confianza. Muchas veces confiamos en Dios, pero nos cuesta aceptar el tiempo de los procesos. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas y cambios visibles. Sin embargo, Dios trabaja con profundidad y amor, incluso cuando parece que todo avanza lentamente. La paciencia no es pasividad, es la fortaleza interior que nos permite permanecer firmes mientras Dios actúa en silencio, preparando lo que aún no vemos. Esperar puede cansar el corazón. La demora puede generar dudas y debilitar la fe, especialmente cuando las necesidades son reales. Pero Dios no se retrasa. Él conoce el momento justo para abrir caminos y traer provisión.
Aprender a esperar con confianza es una forma de fe madura, una fe que no se apoya solo en resultados inmediatos, sino en la certeza de que Dios cumple sus promesas. En esta oración, pídele a Dios paciencia para atravesar los procesos que hoy te desafían. Pídele fuerza para no rendirte y serenidad para no desesperarte. Que tu corazón aprenda a descansar mientras esperas, confiando en que Dios está obrando a tu favor. Cada día de espera también es parte del camino que te prepara para lo que vendrá. Si decides esperar con fe y confianza, escribe en los comentarios «Espero en Dios» y continúa esta oración con perseverancia. Las preocupaciones financieras no solo afectan las cuentas, también desgastan la mente y el corazón. La ansiedad se infiltra en los pensamientos, roba el descanso y convierte cada día en una carga pesada. Dios no desea que vivas así. Él quiere darte paz interior, una paz que no depende de las circunstancias, sino de la confianza en su cuidado constante. Cuando la mente descansa en Dios, el corazón encuentra alivio. Dios conoce tus pensamientos más íntimos. Sabe cuándo el miedo se repite, cuándo la preocupación vuelve una y otra vez y cuándo el cansancio te quita la serenidad. Por eso, esta oración también es un pedido de paz. Paz para dormir, paz para trabajar, paz para enfrentar el día sin angustia. Entregarle a Dios tus pensamientos es permitir que Él renueve tu interior y te devuelva la calma. En este momento, deja que la paz de Dios envuelva tu mente. Pídele que aleje los pensamientos de miedo y te conceda descanso verdadero. Que hoy puedas respirar con más tranquilidad, tomar decisiones con claridad y vivir el día con un corazón más ligero. La paz que viene de Dios sostiene incluso cuando las circunstancias aún no han cambiado. Si necesitas la paz de Dios en tu vida hoy, escribe en los comentarios «Dios me da paz» y continúa esta oración con serenidad. La providencia de Dios no es solo para momentos extraordinarios, se manifiesta también en lo cotidiano. Dios actúa en los detalles simples, en una oportunidad inesperada, en una puerta que se abre, en una ayuda que llega en el momento justo. A veces esperamos grandes señales y no percibimos cómo Dios ya está cuidando de nosotros en lo diario. Confiar en su providencia es aprender a reconocer su presencia constante. Cuando colocas tu vida y tus necesidades en manos de Dios, comienzas a ver con otros ojos. Lo que antes parecía escasez se transforma en aprendizaje. Lo que parecía abandono se revela como cuidado silencioso. Dios provee de muchas formas, no siempre como esperamos, pero siempre como necesitamos. Él sabe lo que te hace falta hoy y también lo que será necesario mañana. En esta oración, entrégale a Dios tu día completo, el trabajo, las tareas, los encuentros y las preocupaciones. Pídele que te ayude a confiar en su providencia, incluso cuando no comprendas el camino. Que hoy puedas vivir con un corazón agradecido, atento a las pequeñas señales de cuidado que Dios coloca en tu jornada. Confiar en la providencia es caminar con fe, paso a paso. Si crees que Dios cuida de cada detalle de tu vida, escribe en los comentarios «Dios provee» y continúa esta oración con gratitud. El futuro suele ser una de las mayores fuentes de preocupación, especialmente cuando las finanzas son inestables. Pensar en lo que vendrá puede generar miedo, inseguridad y dudas, pero Dios nos invita a mirar adelante con esperanza. Él no solo cuida de tu presente, también camina delante de ti, preparando el mañana. La fe nos ayuda a no quedar atrapados en el temor, sino a avanzar confiando en que Dios guía cada paso. Cuando el futuro parece incierto, Dios se convierte en ancla. Su fidelidad en el pasado es una promesa para lo que vendrá. Recordar cómo Él ya te ha sostenido antes fortalece la confianza y renueva la esperanza. Aunque no tengas todas las respuestas,
puedes tener la certeza de que Dios no abandona a quienes confían en Él. La esperanza cristiana no es ingenua, es firme y está fundada en el amor de Dios. En esta oración, entrega a Dios tus planes, tus sueños y tus preocupaciones por el mañana. Pídele que renueve tu esperanza y te conceda un corazón confiado, que hoy puedas mirar al futuro sin temor, sabiendo que Dios te acompaña y cuida de tu camino. La esperanza que viene de Dios sostiene y fortalece incluso en medio de la incertidumbre. Si hoy eliges confiar el futuro en manos de Dios, escribe en los comentarios: mi esperanza está en Dios, y continúa esta oración con fe. La vida de fe se construye día a día, en decisiones sencillas y en una confianza renovada cada mañana. Colocar las finanzas, el trabajo y el sustento en manos de Dios no significa que no habrá desafíos, sino que ya no los enfrentarás solo. Dios camina contigo, sostiene tus pasos y te fortalece cuando las fuerzas parecen agotarse. Él no promete ausencia de lucha, pero sí su presencia constante en cada etapa del camino. Al finalizar esta oración, recuerda que la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias. Incluso cuando el día parece pesado, Él permanece fiel. Confía en que tu esfuerzo será bendecido, que tu trabajo tendrá sentido y que tu hogar será cuidado. Dios transforma la preocupación en aprendizaje, el cansancio en fortaleza y la espera en esperanza. Cada día confiado en Dios es un paso firme hacia una vida más serena. Que al cerrar esta oración, tu corazón descanse con más paz, que puedas avanzar hoy con serenidad, sabiduría y confianza. Entrega tus pasos, tus decisiones y tu futuro en manos de Dios. Él cuida de ti, de tu casa y de todo aquello que te preocupa. Que la paz de Dios te acompañe durante este día y te recuerde que no te falta su amor ni su cuidado. Si esta oración te ayudó a comenzar el día con más confianza, escribe en los comentarios: gracias, Dios. Comparte este momento con alguien que lo necesite y continúa caminando con fe.